Bienvenida, señorita Arantxa, a este Muchas canal gracias. de YouTube por segunda vez. Encantada de estar aquí por segunda Sí, vez. y digo segunda porque ayer hicimos esta misma entrevista que vamos a hacer hoy, con la pequeña diferencia de que esta vez sí se va a grabar, porque ayer no se grabó. Y acabamos las dos tirándonos de los pelos porque es que nos salió muy bien la entrevista, ¿verdad? O sea, quedamos las dos como muy Es que sí, satisfechas. yo me lo había pasado muy bien y estaba muy Yo. contenta con cómo había salido y de repente, oye, que no se ha grabado. Tal y como dije ayer. Yo he venido Arantxa aquí está aquí a para hablar hablar del de libro. libro. Es una publicación que hiciste en 2023. Es una obra teatral que tiene mucho que ver pues con todo el tema celestial entre ángeles, demonios, el cielo, el infierno y todo lo que hay por el medio. Vamos a dar un poco de contexto histórico de cómo nos conocimos, ¿verdad, Arantxa? ¿Cómo nació esta unión? Esta es la peor entrevista que te van a hacer nunca, a pesar de que yo conocí a Arantxa en la carrera, estudiando periodismo en Madrid. La diferencia es que yo no soy periodista. La creación de contenido también va muy de la mano de a veces de hacer entrevistas a la gente, o sea que no va a ser peor que la gente que sale a la calle con un micrófono un día y empieza a hacer preguntas raras a la gente, así que... Esperemos que no. Arantxa está bastante metida en el mundo del teatro. Ella dice que es amateur, pero es una pedazo de actriz la señorita de pares de cojones. En aquel momento me estuvo dando la tabarra por lo menos durante 6 meses con la obra de teatro de Hércules, el musical, en la que ella era una de las musas, ni más ni menos. Dilo, nena. Dilo, nena, exacto. Al cual el destino no quiso que yo fuese por el puñetero COVID. Fue un poco desastre, pero al final se hizo, aunque lamentablemente pues la fan pues no estaba. Iba a ir con la pancarta así, pero estaba ya viviendo en Inglaterra, estaba de Erasmus, creo, o sea, que imagínate. Para la próxima, ¿verdad? Y bueno, Arantxa, pues nada, haznos una pequeña hipnosis de qué va este libro, cuéntanos. Vamos a ver, el apocalipsis no es algo que vaya a pasar. Aquí, en esta historia, ha estallado. Claro, en el que se involucra una guerra. Una guerra no dura un día. Va poco a poco escalando hasta que es pues lo que todos conocemos, ¿no? Como una guerra. Entonces tienes, pues por un lado, al cielo, velando un poco por la vida en la Tierra, el equilibrio de todo el cosmos y tal. Tienes a los jinetes del apocalipsis y tienes al infierno. Tienen que hacer negocio con los dos lados. Pero ¿qué pasa? Que la muerte, especialmente que es quien lidera a los 4 jinetes, se ha cansado un poquito de ser un simple colaborador y ha decidido mover ficha y cambiar un poquito las tornas. Quiere ser quien controle a los dioses y por supuesto al infierno, que de hecho el infierno lo ve como un mero instrumento. En el lado del cielo hay una nueva hornada de ángeles que han creado para un poco alimentar lo que son las filas del cielo de cara al apocalipsis. Entre los que han decidido ser soldados hay 2 personajes, que es, uno es el protagonista, que es Leomael, Leo para los amigos, y Abrael, que es su mejor amigo. Ellos dos se enrolan en el ejército a cargo de Miguel, ¿no? De San Miguel Arcángel, y reciben una preparación militar, evidentemente, y en una de estas llega la noticia de que en la frontera con el infierno hay movimientos raros. Entonces van a una sede que tienen ahí, pasa una cosa y digamos que acaba viendo un ángel en el infierno. Quien quiera saber qué pasa ahí, pues lo va a tener que leer, porque claro, Lo compras y lo lees. Exactamente. Eso. ¿Dónde lo podemos encontrar? Está en Amazon y está en formato físico y en digital también, en ebook. Sí, porque es autopublicado, ¿verdad? Claro, es que es Vale. eso. Yo es que estoy chiquita, soy una autora autopublicada, entonces pues estoy yo ahí llamando puerta por puerta a hablarles de la palabra, ¿sabes? Como los testigos de Jehová, pero sin ser tan pesada. Bueno, bueno, tía, cuando saquen la película se van a arrepentir. Os compartiré por aquí las redes sociales de Arantxa para que la podáis seguir y ver un poco más de los entresijos de esta novela y todas las cosas interesantes que esta mujer comparte, que tiene un sentido del humor bastante afilado. Así que nada, cuéntame de dónde sacaste la inspiración. O sea, es una historia que tengo yo en la cabeza desde los 15 años. Evidentemente no tiene nada que ver lo que es el libro con la historia que tenía yo en mi mente de quinceañera, ¿sabes? No tiene nada que ver. Pero con el tiempo la fui madurando, también fui leyendo libros, veía además muchas películas y muchas series que iba sobre temática sobrenatural, sobre todo ángeles y demonios, que me encantan. Yo tengo una idea y ¿por qué no la voy a escribir? Aunque también me ayudó, admito, el TFG, que iba sobre brujería y neopaganismo, esa vuelta, ¿no? de
de diferentes cultos, de diferentes religiones. Con el TFG empecé a hablar también con gente que ya se define como bruja. Fui descubriendo cositas y dije, joder, es que necesito escribir esta historia. Sí, además es que su TFG, en el cual yo estuve presente en alguna parte del proceso, tiene tela marinera. De hecho, ¿te acuerdas cuando fuimos a esta feria esotérica o algo así? Es verdad, Ella se metió ahí con una bruja y todo, bueno. Me leyeron las cartas y me echaron algo también, en plan... Tiene sentido que haya sido como tu fuente de inspiración también en parte, porque los temas llegan a un punto que se rozan en algún momento. Una cosa que no hemos mencionado es que, de hecho, lo interesantísimo, bueno, en mi perspectiva al menos, de la obra de Arantxa es que mezcla un montón de culturas y de religiones distintas a la par, digamos, a un mismo nivel de prácticamente protagonismo, ¿no? Es una obra muy rica y muy distinta a cualquier cosa que haya leído nunca, la verdad, o sea, tengo que decir. Esto de mezclar panteones es una cosa que se hace mucho ahora también, o sea, hay muchas historias que sí. Realmente dices, coño, te meten de repente elementos por ejemplo, de la cultura árabe y demás, pero sí que es verdad que en esta historia el hilo conductor, lógicamente, pues es un poco la visión cristiana, pero es verdad que también intervienen muchas criaturas de muchos otros panteones, porque digamos que en el imaginario de esta historia es que existen todos, colaboran entre ellos al final. Claro, tienes ángeles, demonios, tienes a Dios, también tienes a Buda, a Cernunos, también tienes a una valquiria, por ejemplo, de la cultura vikinga, Brunilda. Hay algún dios egipcio también esporádico, en fin, hay muchísima gente. ¿Cuánto tiempo te llevó investigar y poner tantas culturas en común? Lo que es empezar a escribir la historia empecé en 2019 a finales de verano. Volví con la pandemia, una vez hecho el TFG. Yo creo que me llevó como unos 3 años. No, es que no tiene que ser nada sencillo, sinceramente, con todo el trabajo de campo que has tenido que hacer detrás, que no solamente el plot en sí y el desarrollo de los personajes y por dónde van cada uno, sino el contexto alrededor de todos ellos y de las culturas. Tela marinera, amiga. Explícanos el porqué de tu título, La Divina Tragicomedia. Es muy sencillo, porque es una divina tragicomedia. A ver, es un poco guiño a la Divina Comedia de Dante, que de hecho Dante es, yo creo que el que dio una imagen, una descripción física del infierno. Todo el mundo cuando piensa en el infierno, realmente lo que imagina es el infierno de Dante. Pensé, digo, ¿qué clase de historia es mi historia? Y dije, pues es que es una tragicomedia divina, porque hay momentos de risas, también hay cosas trágicas, no hay cosas serias. El escenario tiene el mundo divino, así que pues divina tragicomedia se quedó. Sí, es que es muy interesante porque cuando pones atención al contexto, ¿no? Es decir, a la muerte, es un tema que acojona. El mundo celestial, el más allá, el infierno, tal, dices, pues son temas que al menos en la cultura normalmente se ha tratado de una forma pues lúgubre, sobria, casi tabú, con mucho respeto, ¿sabes? Con esto no quiero decir que tú no lo trates con respeto, sino que añades un balance entre lo que es la historia y luego el humor que coexisten de una forma muy guay. Yo creo que todos necesitamos reírnos y yo es que esta historia siempre me la imaginé como más de risas. Tal y como quería hacer a determinados personajes, dije, es que esto si lo hago 100% serio no va a cuajar. Entonces, risas y momentos de drama para que la gente no se confíe tanto y ya está. Sí. Además, es que el humor que haces es un humor relacionado directamente con el panorama político actual. Nos podemos identificar totalmente hoy en día cuando lo leemos. De hecho, es que, a ver, lo sacaste hace 2 años, entonces la situación en el mundo ha ido escalando, pero igual que escala en el libro, ¿sabes? Entonces... A ver, al final son dioses y son demonios y son ángeles. Tienen que estar enterados un poco de lo que pasa en el mundo. Sí. Vi una oportunidad para meterme, por ejemplo, con cierto señor naranja y peluca y meterme pues con algunas cositas con las que considero que hay que posicionarse frontalmente en contra. Y luego otras, pues no sé, pues un poco mi visión de algunas cosas con las que quizá no estoy de acuerdo, pero bueno, pero hago un poco humor de ello. Sí, no, la tía no deja títere con cabeza, ¿eh? Hay de todo. Hay mucha comunidad LGTBIQ+ aquí. Es que eso te iba a decir, es una novela, bueno, una obra teatral que ahora que también quiero hablar de eso, muy guys. O sea, es muy drag, muy queer, muy de todo, y lo cual me encanta porque al final todo este tema, a pesar de que siempre ha existido, y aunque nos hagan creer lo contrario, y sobre todo en este panorama
que tenemos ahora mismo del mundo. Y aprovechando que estamos en el mes del orgullo, pues vamos a hablar de esto. Me encanta cómo lo metes y cómo lo haces tan intrínsecamente queer, porque al final la religión en sí, y ya no te estoy hablando simplemente del cristianismo, sino de todas las religiones prácticamente en general, vamos a generalizar un poco aquí, han intentado siempre tapar y discriminar y perseguir el ser queer, ¿no? Y esta obra lo abraza, es muy gay. Sí, de hecho, es que es todo el mundo, el cielo y el infierno. Sí, o sea, sí, los por dos igual. no hay armarios en ese sitio. No, No ni uno solo. No existen los armarios. Ni de puertas correderas. Y es que realmente, a ver, mi visión un poco del más allá y sobre todo de los dioses y de las criaturas sobrenaturales, para empezar, o sea, lo de las etiquetas de soy hetero, soy gay, soy vida tal, yo creo que no les importan. No. Y aunque puestos a poner una etiqueta y puestos a ponerles una orientación sexual, pues es que realmente les pega tanto ser bis a la mayoría, porque de hecho, por ejemplo, en la mitología griega hay más de un mito que te deja bastante claro que muchos dioses perrean para los nenes y perrean para las nenas también. Precisamente hablando de este tema, ¿no? De ser queer y de las religiones y de mezclar unas con otras, que muchas veces sabemos que suelen estar enfrentadas, ¿te dio miedo a la cultura de la cancelación? No, para nada, no tuve miedo. Sí que es verdad que había algunas cosas que quería ser más cuidadosa con ellas, más que nada por respeto. O sea, por ejemplo, con el Islam. Que el Islam es fascinante, o sea, es que es una de las 3 grandes religiones abrámicas, con lo cual comparte con el cristianismo y con el judaísmo, aunque nos hagan creer lo contrario. Sí que es verdad que tiene una norma que se cumple a rajatabla, que es que está prohibido en el Islam representar a Dios, a Mahoma. Vas a las mezquitas y lo que tienes como mucho son motivos florales o plantas o tal. Sí. Eso sí que lo he intentado hacer de una manera más cuidadosa porque, no sé, al fin y al cabo, aunque yo no profese esa religión, pues me parece que es algo que hay que respetar un poco. Sí. Porque también en este libro hay elementos del Islam. De hecho, hay un ángel que se llama Malik, que es quien guarda las puertas del infierno, la sede que tiene el cielo en la frontera, porque en el Islam, digamos que los que gobiernan ese sitio no son demonios, sino ángeles, que de hecho se supone que hay quienes se van a la puerta suplicando poder salir de ahí, y claro, Malik, que es el líder de esos ángeles, dice que tururú. Déjame comprobar si sigo grabando, ¿vale? Ya solo por miedo. Está grabando. Así. Todo bien, todo correcto. Ahora quiero hablar del elefante en la sala. Quiero preguntarte por este personaje porque es que es la estrella, es el drag, es el king, que es Satanás. Y a mí me recuerda muchísimo a una versión más elegante, terrorífica y refinada de la desde Disney, pero tienen como la misma energía. ¿Coincidencia? A ver, yo reconozco que no pensé mucho en el Hades de Disney, pero sí que ha acabado surtiendo un poco ese efecto, mi Satanás. Es el antagonista, pero es que por más que quieras, no le puedes odiar. De hecho, en algunos puntos es que hasta le das la razón. Dices, es que verdad. No es tan hiperactivo como el Hades de Disney, que eterno amor a la desde Disney, ¿vale? Yo creo que todas queremos a ese señor. O sea, es un maravilloso personaje, pero Satán es un poco más tranquilo. Este señor abre la puerta y se hace el silencio. ¿Esto es una fiesta o un entierro? Pues en cambio este señor no, es que este señor abre las puertas, ahí todo cinematográfico, entra, nadie dice nada, no hay valor de decir nada, coge una copita, se sienta y cuando ella diga que siga la fiesta, sigue la fiesta. Es que es como, a mí RuPaul es una persona que me da mucho miedo, por alguna razón. Entonces, a mí me recuerda un poco a una mezcla entre RuPaul y Lucius Malfoy. No sé qué obsesión tengo con compararte los personajes con otros personajes o otras figuras públicas. No, es normal, pero es normal. aquí De estoy. hecho, no es normal, o sea, es que es imposible no ver a un personaje y de repente decir, pues este me recuerda a este otro, o sea que... Sí, pero no es te un poco por preocupes. describir las vibes. De hecho, es que Lucius Malfoy también tiene ese aura un poco imponente y elegante a la vez. Sí. O sea, no es rudo, sí, vale, es el diablo y tiene pues la apariencia del diablo, pero en realidad es un señor culto, es un señor elegante. Le gusta mucho irse a hablar, sus partes siempre son muy largas, Sí. pero porque es muy elocuente, refinado. Es un rey y reina también si quiere, o sea... Sí, rey malvado, drag queen. Name a more iconic duo than a twink and a redhead. Explícame la relación que hay, icónica, entre Guerra y Satán. Mis niños, Guerra y Satán son, ya lo digo, la única pareja canon oficial, ¿vale? O sea, la gente se puede luego construir las teorías que quiera,
Pero esa pareja no hay negociación, No. son pareja, de hecho. No sé, no es sorpresa para nadie realmente. Pero porque es muy simbólico, es que tienes por un lado al jinete de la guerra con el diablo, que es, según el cristianismo, es la representación del pecado y del mal, pero quitando todo eso, ¿vale? O sea, dejando solo que es la figura del diablo, representa mucho la rebeldía, la autodeterminación también, con lo cual es que es la guerra y el diablo, son maravillosos, y es que el carácter que tienen los dos hacen que tengan una dinámica maravillosa, porque es que, por ejemplo, la guerra aquí es que es como un cachorro grande, o sea, es súper amigable, habla con todos, es muy extrovertido, todo el mundo es susceptible de tener conflicto. A mí me flipa mucho ese personaje precisamente por la forma en que lo describes y que lo construyes, porque ¿cómo te imaginarías a la guerra si fuese una persona? Pues te imaginas a alguien pues agresivo, violento, un guerrero como tal, ¿no? O sea, una persona pues echada para adelante, sin escrúpulos, por decirlo de una forma, ¿no? Es cierto lo que dices, esa tiene que ser la esencia de la guerra, es un chaquetero. O sea, es una persona que persuade y se lleva bien con todo el mundo, porque como dice Arantxa, nadie es susceptible al conflicto. Unos países contra otros, grupos contra minorías, claro, o sea, da igual. Es que basta con que metas en la misma habitación a dos personas para que pueda haber, que no quiere decir que lo vaya a haber, pero para que pueda haber un conflicto. Y ya si metes a una tercera ya, en fin, o sea, que guerra se lo pasa pipa. Sí, pero si además es que hay muchas veces que tenemos guerras con nosotros mismos también. Si es que yo creo que no hace falta ni siquiera otra persona. No necesitas otra persona. No, cuando uno se odia a sí mismo no puede hacer un vaso de agua. Madre. Veces, sí. Es un personaje muy bien construido y diría que uno de los personajes más sorprendentes de la obra, que yo no me esperaba que fuese así. Well done. Gracias. Realmente mi personaje favorito, lo voy a decir ya, o sea, es Satán. O sea, es que ¡sorpresa! Con mucho cariño. Luego, Miguel, rectitud. Es verdad que ahí es un poco la idea más del cielo. Parece bonito, muy brillante, muy tal, pero ni nadie es tan bueno ni nadie es tan terrible. Está Verónica, que es hija de Satán, que es una de los que pujan por ser anticristo en el Apocalipsis. También tiene un hermano que se llama Amon, que tiene problemas de ira, pero es que Verónica me encanta porque es como muy pizpireta, o sea, es hija del diablo, pero es que da igual. Además, precisamente como sabe que tiene esa posición privilegiada, nadie le puede hacer nada, va por su casa como, ¿sabes? Este sitio es mío. Y es maravillosa también. Sí, es un personajazo, tengo que decir, es un personaje muy interesante, pero no quiero decir más de ese personaje tampoco. No, porque si no... porque si no... Además es spoiler. De hecho, ahora que has mencionado antes el tema del cielo y la dinámica y de que todos son buenos y todos son malos, o sea, de que los personajes no son planos tampoco, al leer la obra, la sensación que me daba es que el cielo era como los guays del Insti, ¿vale? Y luego el infierno es como que eran los emos. En el infierno ellos no se avergüenzan de nada, es decir, ellos saben que son unos hijos de puta y no tienen por qué disimularlo ni nada. Pero en el cielo que Arantxa nos pinta, ¿no?, en la obra, es como una doble moral ahí de doble filo, ¿sabes? Porque es como, somos la superioridad moral, no sé qué, pero luego somos un poco cabroncetes. También está guay ver cómo has expresado esta idea, porque de normal en la religión y en la cultura, para nosotros el cielo es como lo limpio, lo puro, a lo que hay que aspirar, ¿no? Donde va la gente buena, sin una sola mancha en el currículum. Es interesante ver que las cosas no son blancas o negras. Sí, es el bien, pero con matices. En las religiones abrámicas se polariza muchísimo, pero bueno, es que hasta Dios en el Antiguo Testamento es un señor un poquito caprichoso. En función de cómo se levante ese día, decreta y tú lo cumples, y tú lo tienes que cumplir, y ese señor ha arrasado ciudades, ¿eh? Realmente es todo bastante más ambiguo de lo que parece. No es blanco-negro realmente, sí. Yo no me lo imagino así. El concepto que tenemos del infierno es el que es, o sea, es un lugar de terror, de mal, es un lugar de castigo, pero los que habitan allí, yo lo veo más como que es un mundo de supervivencia y escalas, pero claro, teniendo que pelearte con todo el mundo. En el cielo eso no pasa porque sí que es verdad que hay como más respeto a la jerarquía, porque también tienen una jerarquía, pero al mismo tiempo, claro, los que están en escalones más altos de esa pirámide también es como que
dicen, yo soy más que tú que estás por debajo. En el cielo está como más latente las diferentes culturas que hay, ¿no? Y las diferentes religiones que están como mejor reflejadas. Y no es que cada religión tenga su propia jerarquía dentro de lo que es el espacio que tú describes como el cielo, sino de que están todos mezclados, pero dentro de ellos hay una jerarquía. Hay como cierto tinte xenófobo de, ay, es que tú eres una valquiria y yo soy un... No, es un poco lo típico de que es que eso lo puedes ver en tu vida cotidiana. Claro. O sea, tú miras a tu alrededor y hay mucha gente que es de ese palo. O sea, es como que sí, puedes estar en el mismo sitio que yo, pero la cosa es que tú vienes de fuera. Y es un poco esa reticencia. Ahí nadie dice nada, o sea, se acepta la presencia de la valquiria y ya está. Al final es una señora, Brunilda, que se tiene que dar bastante a respetar precisamente porque es una valquiria rodeada de ángeles, en la parte cristiana, digamos, del cielo. Entonces, pues sufre lo que se sufre muchas veces en la vida real. Pero es verdad que luego, dentro de lo que es la jerarquía total del cielo, claro, es que conviven muchos miembros de muchas religiones diferentes. Los que realmente dirigen el lugar son los dioses supremos de cada panteón, digamos. Claro, en las abrámicas que tienes, pues tienes a Dios, tienes a Alá, pero luego también está Buda, también está Odín por ahí, o sea, los dioses, digamos, como más importantes, considerados por el ser humano como más importantes. Quería hablar de uno de los temas más latentes que tienes en la historia, ¿no? Que al final es un poco también la cuestión de todo, y es que cuando un humano muere y ha tenido una vida buena y llega al cielo, digamos, se le da la opción de, digamos, ascender en la escala celestial, ¿no? Lo llamas, que es como para convertirte en un ángel o arcángel o lo que sea, o volver a la tierra, o sea, reencarnarte realmente, pero olvidando todo lo que has visto en el más allá. ¿Cuál de las dos escogerías? A día de hoy te digo que yo escogería la primera opción. Yo quiero trascender. Este mundo me espanta un poquito últimamente. Probaría a ver cómo se me daría eso de tirar para adelante en el más allá y a ver cómo es el mercado laboral. El mercado laboral. Tú, como persona, se te cierra la sesión de la vida, vas al más allá, has sido una persona maja, una persona decente, entonces pues vas al cielo y te ofrecen eso. Pero viendo todo lo que ves y lo que te explican y todo, pues tú puede ser que no lo aceptes, ¿no? Como que no lo puedas procesar porque no estás preparado, lo que sea. Entonces te ofrecen esa opción, oye, puedes, digamos, ascender o puedes volver a la tierra, pero evidentemente no recordando nada de lo que sería como la entrevida, ¿no? O sea, entre que te mueres y vuelves a nacer. Un periodo de descanso merecido, porque vivir es que tiene tela. Pero no es descanso eterno, es por un tiempo. Luego ya te preguntan qué quieres hacer un poquito. O sea, evidentemente, si asciendes, pues te conviertes en un ángel y tú tiras ya para donde consideres. Pero ¿qué pasa si te reencarnas? Que puedes no volver al cielo. Sigues manteniendo el libre albedrío. Tu nueva vida puede ser, pues, como decidas ser al final, ¿no? Con lo que vayas percibiendo y cómo vayas evolucionando. En esa nueva vida podrías convertirte en un capullo. ¿Qué pasa si eres un capullo? Pues que acabas en el infierno. Y de ahí, pues ya no puedes salir. Decisiones. Quiero preguntarte por una relación específica que hay. Una relación que tú la pintas como de amistad, pero a mí me da igual que sean imaginaciones mías, Arantxa. Para mí, Leomael y Abrael son novios. ¿Están enamorados, Arantxa? No admites discusión. No, y me da igual que hayas escrito tú la obra, es que me da lo mismo. Para mí son novios. Yo sé que tú me vas a querer vender esto como en plan de no, pero es una amistad sana entre hombres, donde hay cariño. No, son novios. A ver, al final todo es lo que la gente interprete, ¿no? Pero es que para mí, desde luego, son amigos. Es que están juntos desde que llegaron al cielo. Entonces, y es que es una relación no típica entre hombres, que es que tú ves a los tíos, no todos, pero es que es lo típico de las muestras de cariño que tienen entre los hombres, es cuando se van a abrazar, que se abrazan y hacen pa, pa, pa. Pues básicamente, los dos son un perfil de seres sin esa masculinidad tóxica, digamos. Es una relación de amistad. Entiendo que para otra gente, como tú, por ejemplo, pues digas, están casadísimos, estos no. Son novios. Bueno, aún tienes para escribir una segunda obra, o sea que... Bueno, y así lo hilo con la siguiente pregunta, ¿ves? ¿Qué vas a hacer, Arantxa?
después de esto? ¿Qué ver, planes tienes, hija? Me alegro de que hayas sacado el tema. Sí que me gustaría hacer una segunda parte de esta historia porque es que tiene mucho más tirón, o sea... Lo merece. Hay tanto que decir todavía y tantos personajes que meter porque me dejé algunos fuera. No, y además es que no es un final cerrado realmente para claro, nada. No, es un final totalmente abierto. Porque además es que esa historia es un poco, representa un poco cuando dejé también de estudiar. Bueno, no que lo dejé, sino que terminé mis estudios. Es que me pilló en esa época de cambio. Esa segunda parte tiene que ser como el reflejo de la actualidad. También tengo alguna que otra idea así graciosilla de alguna otra historia, pero ya se verá. Como lectora de tu obra, me gustaría mucho ver potencialmente dos cosas. Que introduzcas más, por ejemplo, algunas culturas y religiones asiáticas. Estaría súper guay porque ahí anda que no hay para sacar. Y tú, como buena española, tío, tenemos un montón de paganismo, folclore español totalmente fuera del cristianismo. Es decir, todo el tema vasco, por ejemplo, incluso el gallego en Canarias, territorio colonizado, excuse me. Todo el tema del folclore, los dioses que hay, los guanches, todo eso, o sea, es que te tienes para elegir, Arantxa. Sí, no, el folclore español es muy rico también, sí. Que todavía no se habla suficiente del folclore español. En Canarias específicamente, hay que meter cosas. sí, pues eso, se ve mucho novela gráfica y ese tipo de cosas como cómics y no sé si es más enfocado también para gente joven, niños y tal, por introducir un poco la cultura canaria, ¿no? Y eso, pero en la literatura en sí española, por ejemplo, es que no hay nada. Entonces, Arantxa, pionera. Yo querría ver esta obra en formato musical. Necesito. Cuando hice la historia, lo hacía con música, ¿vale? Y es que me imaginaba a los personajes marcándose un número. Es que le pega muchísimo. Necesito, o sea, sí. Como normalmente las obras teatrales no son a día de hoy lo típico para leer, quería preguntarte el porqué de tu decisión de, como primera publicación tuya, hacerlo en formato teatral y bueno, ¿y qué le dirías a una persona que igual no es lo que suele consumir, ¿no? O sea... A ver, es verdad que esta no es una lectura convencional, ¿vale? Porque es una estructura de guión de teatro, pero también mezcla un poquito de novelas, que además ayuda también a descansar un poco de tanto guión. Sí. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Yo diría que le dieron una oportunidad a este libro porque de la gente que lo ha leído, dicen que sí que es verdad que le chocó al principio esa estructura, pero que se lo leí, se lee muy bien. Como churros, o sea, es más ligero de lo que parece. En cada escena, realmente en la mayoría de ellas, y no en todas, corrígeme, hay un narrador al principio que puede ser el mismo, puede ser otro, pueden ser diferentes personajes, bueno, eso ya... Hay 3 narradores principales, pero luego de vez en cuando se meten otros personajes que dicen, oye, yo también quiero. No te dicen quiénes son, no, pero sí que te dan pistas. Tengo que decir, como lectora... Chapo. Yo estoy muy contenta con cómo me ha salido esta historia. La gente que lo ha leído me lo ha dicho, o sea, les ha gustado mucho, se han reído mucho. La verdad que es una lectura muy amena y yo no puedo estar como amiga más orgullosa de ti. Como lectora me ha gustado mucho, pero es que como amiga me ha gustado 500.000 veces más, porque Arantxa, te mereces todo lo bueno que te pase, hija. Te lo has currado muchísimo. Muchas gracias. Yo encantada de estar en este canal y espero volver, también te digo. Hombre. Decidnos en los comentarios qué queréis escuchar, de qué queréis que hablemos, porque Arantxa tiene un repertorio muy amplio de cosas que hablar sobre literatura. Podemos hacer formato podcast si te apetece, podemos hacer muchas cosas. Muchísimas gracias por venir, me lo he pasado genial, creo que ha salido... igual de bien que ayer, al menos, como mínimo ha salido igual de bien que ayer. Esta novela tiene mucho de ti por todas partes, no solo en Leo Magel, y eso es obvio, cualquiera que te conozca lo sabe. Y nada, y quien no te conozca ahora tiene una oportunidad, así que como digo, en la caja de descripción de YouTube voy a dejar... ¡Qué cringe! Ahí abajo, en mis partes... Ahí... Las redes sociales de Arantxa, que vayáis a suscribiros a sus redes sociales. Arantxa, muchas gracias de nuevo por estar aquí. A ti, muchísimas gracias por invitarme. Nada, y nos vemos en la próxima. Ya sabes, vete pensando que vamos a hablar. Venga, adiós. Adiós.